Dentro de la enseñanza de la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, podemos encontrar este versículo de Hechos 17:30 dentro del ministerio de el apóstol Pablo, cuando él fue a Atenas y vio cuánta idolatría había en esa ciudad. Dice eh, ese trazo bíblico que el espíritu de Pablo se enardecía por ver tanta idolatría y comenzó a predicarles. Y lo primero que les dio como instrucción, por decirlo de esa manera, fue el mensaje del arrepentimiento. Y vamos a basar esta enseñanza del día de hoy en este versículo de Hechos 17:30, con el título Un deseo de Dios. Dice el verso, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que el apóstol Pablo le dijo a los de Atenas cuando predicó el evangelio del Señor. Y es las cosas que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, que lo primero que enseñaban los grandes hombres de Dios, comenzando con el Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, ahora vemos al apóstol Pablo exhortando a los atenienses de que procedieran a un arrepentimiento. Entonces analicemos este versículo. Dice que el Señor ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Tiempo no tenemos que concebirlo solamente en cuestión de términos de tiempo cronológico, segundos, horas, días, meses, años, sino que los tiempos en la Biblia son estados espirituales o son ciclos, eh, son incluso operaciones de Dios. Y los tiempos de esta ignorancia, hay tiempo. Nosotros durante mucho tiempo vivimos en ignorancia. Y ese tiempo era un tiempo extraño y enemigo, como lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. Pero son tiempos de esta ignorancia. Ahora el Señor nos ha arrojado luz, nos ha dado su palabra, nos ha dado el recurso de su Santo Espíritu para convencernos de nuestro pecado, de nuestro mal camino. Ahora ya no estamos en los tiempos de ignorancia, ahora estamos en los tiempos de la revelación del Señor. Y en ese conocimiento que el Señor nos ha dado y en ese redarguir de su Santo Espíritu, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nos manda que nos arrepintamos. El mandato de Dios no es un acto de imposición, un acto legalista, en realidad es una expresión del amor de Dios, es un deseo de Dios, así como un padre que ama a su hijo, le da mandamientos, le da instrucciones, le ordena cosas. Un padre maduro que ama a su hijo nunca le va a mandar a hacer cosas que le perjudiquen. Siempre la intención del corazón del padre va a ser para que le vaya bien en la vida y para que aprenda, para que madure el hijo. Así también los mandatos del Señor que nos da es porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y por eso dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento es un recurso de parte del Señor porque el Señor nos quiere llevar a una completa restauración y no podemos obtener y avanzar en el proceso de restauración espiritual en nuestra vida si no comenzamos con este primer paso que es el arrepentimiento. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, para manifestar su justicia,
o para manifestar su justificación. El Señor nos quiere dar justificación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que haya una propiciación. Propiciación significa que se apacigua la ira de Dios, que la ira de Dios se disipa a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros actuamos en fe, cuando creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues entonces en esa fe se apacigua la ira de Dios. Eso se llama propiciación. Es una de las doctrinas que vamos a ver a lo largo del año. Y la justificación que, que viene por estos actos también es otra doctrina que vamos a ver en los próximos meses. Dice, a causa o la base por la cual se manifestó eso que estamos hablando, dice, a causa de haber pasado por alto. Ese pasar por alto es la manifestación de la paciencia de Dios. Por eso dice, en su paciencia los pecados pasados. Nosotros tuvimos pecados pasados que estábamos en ignorancia, no sabíamos que eran pecados, no sabíamos que eran errores que nos estaban conduciendo a un camino de muerte, pero ahora el Señor nos ha revelado lo contrario, nos ha revelado que había muchas cosas en nuestra vida que nos estaban perjudicando y que ahora el Señor nos quiere corregir a través de su mandato y específicamente a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Por eso dice, es como si dijera, cambia, hijo mío, tu manera de pensar para que tu actuar sea diferente, y en ese actuar conforme a la voluntad de Dios, las bendiciones del Señor, los recursos del Señor vengan a tu vida y puedas prosperar. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais extraños, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esos otros tiempos, o los tiempos de ignorancia, eran tiempos extraños y enemigos. Pero fíjese qué es lo que determina esos tiempos: el estado mental. Por eso el arrepentimiento está enfocado en el cambio de nuestra mente. Porque nuestra mente se puede constituir extraña y enemiga delante de Dios. Y es en ese estado espiritual, de ese estado mental, son tiempos de ignorancia o son tiempos extraños que nos constituían ser enemigos. Por eso, 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pasar por alto los tiempos de esta ignorancia es la paciencia de Dios, que no debemos de confundir la paciencia con la misericordia. A veces decimos, Dios ha tenido misericordia de mí porque he hecho muchas cosas malas y, y, y no he obtenido lo que he merecido. No, Dios no ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha mostrado paciencia hacia nosotros, esperando que nosotros nos arrepintamos, porque el Señor no quiere la muerte de nosotros, sino que procedamos al arrepentimiento. Una vez que nosotros procedamos al arrepentimiento, entonces la misericordia de Dios empieza a actuar, porque la misericordia de Dios es el acto de Dios de llevarnos a una completa restauración. ¿Sí? Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es darnos vida, es darnos prosperidad, es restaurarnos a la imagen con la cual el Señor nos creó. Pero es necesario que procedamos al arrepentimiento para que todo esto se lleve a cabo en nuestras vidas. Amén.